Desde hace mucho tiempo, cuando el mundo aún giraba con una enorme cantidad de maná informe, en un mundo sin alma y vacío, apareció un Dios. Simplemente mandó que la tierra surgiera, y de inmediato, el maná se condensó y endureció en el suelo bajo sus pies. El maná restante, siguiendo las palabras del Dios, se elevó para convertirse en el cielo. Este era el mundo descrito en el libro, que el viejo Gus leía al niño a su lado. El niño escuchaba dando su opinión, diciendo que lo que necesitaba era la relación entre las palabras y el maná, lo que molestó un poco a Gus. Él enseñaba gratis, así que el niño debía concentrarse y escuchar hasta el final. Al oír esto, el niño se quedó callado. El viejo Gus siguió enseñando después de que el Dios creó la tierra y el cielo. Luego vino la formación de la luna y el sol, los elementos, desde el fuego hasta el rayo, y después otros dioses. Claro, también nacieron dioses malignos junto a ellos. Entonces, el Dios creador inventó el lenguaje, un idioma para describir a esos dioses malignos, y ese fue el origen de los dioses y las palabras. La relación íntima entre ellos dio a las palabras escritas su poder. Al terminar de hablar, Gus escribió inmediatamente una palabra frente a él, y toda la línea de texto estalló en llamas. Esa palabra era ignis, que significa fuego. Luego vino la palabra erase, que significa borrar. Si esta palabra se ponía sobre la primera, el fuego desaparecía. Después de la lección, con Gus, el niño visitó el templo de los dioses. Recordó los nombres de cada dios en orden Volt, el dios del rayo, Master, la diosa madre, Tierra Blaze, el dios del fuego y la tecnología, World, el dios del viento, Sylvia, la diosa del viento, Enlight, el dios del conocimiento. Los niños se detuvieron frente a la estatua del dios Gracefield. Debajo de la base de la estatua había una línea de texto antiguo, no del todo completa. El chico, listo, entendió al instante que la escribieron incompleta, a propósito para evitar liberar accidentalmente su poder. Justo entonces, una chica se acercó y le dio un toque en el hombro. Al ver que el niño tenía curiosidad por ese dios, ella explicó que era el dios que gobernaba la reencarnación, el hijo del dios Rayo Volt y la diosa Tierra Master, la chica Mary. Mary respetaba mucho a la diosa Master, que bendecía todo desde la tierra hasta los humanos. Entre los 6 dioses, ella era la más respetada. La lección de hoy termina aquí, dijo Mary, a punto de llevar a Will a cenar cuando apareció el señor Blood, mostrando de inmediato a Will su trofeo, un jabalí salvaje que había traído especialmente para él. La comida se sirvió rápido, y Will agradeció repetidamente al señor Blood. Él solo sonrió, y le recordó a Will que ya era lo suficientemente grande para ir de casa, para acostumbrarse a quitar la vida a otros seres. Esto entristeció un poco a Will. Viendo esto, Mary regañó a Blood diciendo que era muy pronto para que el niño aprendiera esas cosas, y Gus, sentado en la esquina, estuvo de acuerdo. Will tenía solo 3 años, pero ya podía leer libros y recordar muchas cosas. Eso era señal de un genio. Debería estar estudiando, no cazando criaturas, como sugería Blood. Así que Blood y Gus comenzaron a discutir. Aunque Blood era un esqueleto con aspecto extraño, era muy bondadoso. Will tomó un pedazo de pan y preguntó curioso a Mary cuándo lo había horneado. Era un secreto que Mary no podía contarle a Will. Él lo entendió. Desde que nació, solo había vivido con estas 3 personas. Todos tenían sus secretos, muchas cosas que Will aún no sabía. El niño curioso se preguntaba qué hacía que esos 3 vivieran juntos y por qué estaban muertos vivientes. Will nunca los presionó, porque él también tenía un secreto que no podía contarles, que era una persona reencarnada de otro mundo. Volviendo al día en que Will fue traído aquí, cuando el señor Blood, Mary y Gus aparecieron, Will estaba aterrorizado pensando que lo iban a devorar. Pero entonces, Mary vino y le acarició la cabeza para consolarlo. Así vivió con ellos 186 días, y en el día 187, fue la primera vez que Mary sacó a Will del templo para ver el mundo exterior. Lo primero que sintió fue la brillante luz del sol, el azul profundo del cielo, el olor del pasto y los árboles. Al ver ese paisaje, Will estalló en lágrimas. Al principio, cuando llegó, pensó que estaba en el infierno, pero en ese momento, Will confirmó que no era el infierno, sino una bendición. Alguien le había dado una nueva vida. Will apretó el puño con determinación. En esta vida debía vivir bien. Volviendo al presente,
La vida de Will siguió como siempre. En las mañanas, aprendía esgrima con el señor Blood. En las tardes, estudiaba magia con el señor Goose. Comparado con la esgrima, Will tenía más talento para la magia cuando el señor Goose le daba una clase. Ya lo había memorizado, y podía repetir todo con fluidez. Según lo que Goose le dijo, la magia era importante, pero había algo aún más importante: el dinero. Con dinero se podía tener todo. Solo pensarlo hacía que las manos y pies de Goose temblaran mientras exclamaba que el mayor arrepentimiento en su vida era no poder contar oro, plata y joyas con estas manos. Por las noches Will estudiaba teoría con Mary, aprendiendo sobre las especies monstruosas bajo un dios inmortal. Durante la lección, Will supo que Mary Blood y Gus eran no muertos, que habían hecho un pacto con ese dios para permanecer en este mundo y cumplir sus deseos. A la mañana siguiente, Will salió de cacería con el señor Blood. Sosteniendo un pajarito en la mano, Will tuvo que esforzarse para matarlo. Luego se volteó a quejarse con el señor Blood, diciéndole que no le gustaba hacer eso para nada. Viendo eso, Blood le explicó a Will que a él tampoco le gustaba matar, pero era necesario para que un guerrero sobreviviera. Tenían que dejar de lado pensamientos como los de Will. Luego Blood instó a Will a cazar más. Esa tarde, Will tuvo una batalla de práctica con el señor Blood. Para hacerlo, justo Blood permitió que Will usara magia. La batalla comenzó, con Will manteniendo distancia y lanzando numerosos hechizos a Blood, pero el hombre aún podía acercarse a él. Aunque la batalla fue rápida, Blood elogió a Will diciendo que había mejorado mucho, y la forma en que Will lanzaba magia era sorprendente. Al oír esto, Gus se rió diciendo que al principio pensó que recoger a un huérfano era inútil, pero ahora Will se había vuelto más útil. Blood inmediatamente cayó a Gus, diciéndole que no debería hablar así frente a Will. Sabiendo que se había pasado, Gus se disculpó con Will de inmediato, lo que sorprendió a Will. Era la primera vez que veía a Gus disculparse con alguien. De regreso, Blood esperaba que Will no se lo tomara a pecho. En verdad, Gus era solo alguien que no sabía elegir sus palabras, pero también quería mucho a Will. Will lo entendió. Blood se dio la vuelta y le dio una palmada en la cabeza a Will, diciendo que sabía que el chico tenía muchas preguntas, pero que ahora no era momento de saber la verdad. Le prometió a Will que cuando su cuerpo fuera lo suficientemente grande y fuerte para enfrentar la verdad, le contaría todo. Blood enseñaba esgrima. Gus enseñaba académicos, pero Mary era quien más cosas le enseñaba a Will. Le enseñaba habilidades para la vida diaria, cómo plantar árboles y demás. Una mañana, mientras Will plantaba árboles, Mary se acercó pidiéndole que la ayudara a cuidar las plantas, porque era hora de ir a rezar a la diosa maestra. Todos los días había un periodo en que Mary no estaba con Will, y entraba al cuarto de oración, y Will tenía instrucciones de no entrar en ese tiempo. Will tenía curiosidad, pero entonces apareció el señor Blood de nuevo jalando a Will para practicar. Entrenaron hasta la tarde, antes de que Will pudiera regresar. Mientras caminaba por el pasillo, Will vio a Mary salir del templo con un pan en la mano. Eso despertó de inmediato la curiosidad de Will. ¿Por qué sacaba pan de ahí? Demasiado curioso esa noche, Will abrió el templo solo para investigar. Frente a él, estaba Mary con todo su cuerpo ardiendo intensamente. Dolorosos recuerdos de su vida pasada invadieron la mente de Will. No quería que la gente buena desapareciera otra vez, así que Will ignoró las llamas y corrió para intentar sacar a Mary. Resultado, su cuerpo quedó gravemente quemado. Al recobrar el sentido, Blood estaba bastante enojado y culpó a Will. Sabiendo que estuvo mal por espiar, Will solo pudo disculparse y no se atrevió a discutir. Gus, en cambio, pensó que Will fue bastante valiente, atreviéndose a correr hacia el cuerpo en llamas de Mary. Un verdadero hombre, dijo. Luego también le explicó a Will por qué Mary estaba ardiendo. El pan que él comía todos los días era la bendición de la Madre Tierra, la diosa maestra. Y sobre por qué Mary se quemaba ella misma, le explicó a Will que la diosa maestra y el dios inmortal eran enemigos. Los tres, Mary, Blood y Gus, habían hecho un pacto con el dios inmortal para quedarse en este mundo, lo que significaba traicionar a la diosa maestra. Así que al rezar, Mary tenía que soportar el dolor del fuego ardiente. A pesar del dolor, Mary rezaba todos los días, porque sabía que aunque la diosa maestra la considerara una traidora, aún bendecía a Will con pan. Eso era suficiente para que Mary siguiera adelante. Tras escuchar la historia, Will entendió muchas cosas. Por su culpa, Mary debía sufrir tanto dolor, así que Will
le pidió de inmediato a Mary que lo dejara rezar con ella desde el día siguiente. El dolor que ella tendría que llevar a partir de ahora, Will lo compartiría con ella. La vida siguió normal con Will asistiendo a la clase de Gus. Ese día, le habló al chico sobre los dioses, las estatuas en el templo, y para los humanos eran buenos dioses, pero a los ojos de otros dioses, no eran más que espinas en el pasado. El dios de la guerra, Iltreat, había declarado la guerra contra el dios del rayo Bolt. Al principio ganaba, pero cuando el dios Bolt recibió la bendición de su esposa, la diosa Madre Tierra Maestra, cambió radicalmente las tornas. Desde entonces, el dios de la guerra se ocultó esperando su oportunidad para vengarse. Con solo esta historia corta, Will entendió muchas cosas. Estos dos dioses también eran una analogía del mundo humano. La violencia y el autoritarismo eran formas en que los humanos se desarrollaban. Al escuchar esto, Gus tuvo que sonreír y elogiar a Will diciendo que era realmente talentoso. Luego explicó más cómo Will acababa de decir. El dios Bolt, tras su victoria, gobernaba el orden mientras que el dios de la guerra, Iltreat, era considerado un dios malvado. Pero si algún día el dios Bolt se corrompía y se volvía un dios malvado, entonces quien lo derrocaría sería el dios de la guerra Iltreat. En términos simples, dioses buenos y malos eran divisiones hechas por las propias facciones religiosas. Will se sentó ante las estatuas de los dioses, entrando en un estado de vacío mental, ignorando pasado y futuro, para concentrarse solo en el presente. Oró continuamente durante 5 días, hasta que Mary lo llamó, diciendo que la sesión de oración había terminado. Entonces, Will salió del templo con ella. Habían pasado 5 años desde que Will se quemó gravemente la mano. Si Will usaba la magia de oración de Mary, la quemadura se curaría por completo, pero prefirió dejarla así, porque según el elogio de Vlad, era una medalla para la masculinidad de Will. Después de orar, Will volvió a la clase de Gus. Al crecer la frecuencia de las clases de Gus, para Will aumentó. Will tuvo que trasnochar para completar las tareas que Gus le daba, pero la cantidad de tareas aumentaba cada día, haciéndole imposible seguir el ritmo. Como si Gus esperara que él se rindiera. Tras terminar la clase de Gus, Will fue a practicar esgrima con Vlad. Hoy Vlad había preparado especialmente un esqueleto seco para que Will practicara. Era el cadáver de un demonio convertido en no muerto. Will tuvo algo de miedo por su apariencia, pero cuando el esqueleto se atrevió a blandir una espada contra él, Will lo terminó con un solo golpe, sorprendiendo a Vlad, quien no elogió a Will por miedo a que se volviera arrogante, pero al ver a Will levantar la nariz con confianza, Vlad decidió darle un ejercicio avanzado. Su casa estaba en la cima de una montaña, con una ciudad abajo. Habían pasado 13 años desde que llegó a este mundo, y era la primera vez que Will podía bajar allá. Mientras caminaban, Vlad explicó a Will que antes esta ciudad era muy bulliciosa, pero ahora era diferente. Solo no muertos vagaban por todas partes. Por eso le había prohibido a Will bajar solo. Vlad lo llevó profundo en una cueva y le pidió que preparara su equipo con cuidado. La prueba comenzaría ahora. Will tendría que encontrar la salida de este túnel y Vlad esperaría afuera. Con esas palabras, Vlad dejó caer la lámpara de aceite al agua y desapareció. Will, apresuradamente, lanzó un hechizo de luz en su escudo, mirando alrededor, pero no vio a Vlad por ningún lado. Solo 2 no muertos se acercaban obligando a Will a luchar contra ellos. Tras derrotar a los 2 no muertos, Will se sentó acurrucado en una esquina reflexionando. Hacía mucho que no sentía esta soledad otra vez, la soledad de su vida pasada. Pero ahora era diferente. Tenía 3 maestros muy hábiles en este mundo. 15 era la edad adulta. En solo 2 años más, Will sería adulto. Entendía que por eso su entrenamiento se había vuelto más difícil. Pero eso no era nada. Will estaba decidido a dar los mejores resultados para recompensarlos. Después de descansar, Will siguió tanteando en el túnel. Delante de él había un no muerto. Según Gus, este tipo era diferente a los que había visto antes. Era muy diestro en magia. Un oponente peligroso que hizo a Will dudar si pelear o buscar otro camino. De repente, una determinación ardió en Will. Salió corriendo directo a pelear con el no muerto. Este blandió una lanza para atacar a Will con un solo golpe. Will se dio cuenta que este no era nada comparado con Vlad. Podía ganar sin problemas. Saltó para esquivar el ataque y luego cortó, directo a la cabeza del no muerto. Su espada se partió en 2 al impactar, pero el no muerto murió al instante. Will comenzó a preocuparse.
Sin arma, ¿cómo podría continuar? En ese momento notó la lanza que el no muerto sostenía. Will la recogió para examinarla y encontró una línea de texto grabada en el asta. Era un objeto de la raza enana. Mejor que nada, Will tomó la lanza y siguió su camino. Mientras caminaba, evaluaba todo, mirando este lugar destruido y desolado. Probablemente habían pasado de 10 a 20 años sin gente aquí. Entonces, ¿de dónde salió Will? Justo entonces, se preguntaba eso cuando un viento sopló desde atrás, asustándolo. Will se dio la vuelta para mirar, y vio a Gus pensando que había venido a recogerlo. Will corrió feliz para preguntar qué pasaba, pero por alguna razón, Gus no dijo nada, y lanzó un hechizo para crear un golem que atacara a Will. Sorprendido mirando a sus ojos, Will empezó a sudar. Gus iba en serio. Will contraatacó de inmediato con una estocada de lanza en el núcleo del golem, convirtiéndolo de nuevo en piedra común. Pero el ataque de Gus no terminó. Piedras encantadas por Gus dispararon contra Will, seguidas de muchos otros hechizos. Will solo pudo correr mientras lanzaba hechizos, pero la velocidad de Gus era demasiado rápida, más rápido que la velocidad de Will para disiparlos. Will fue golpeado y cayó rodando. Intentó levantarse y huir, pero eso tampoco duró mucho. Will se preguntaba por qué Gus quería matarlo. No quería morir. Will se dio la vuelta con la lanza en mano, su voluntad de vivir creciendo. Avanzó con la intención de matar a Gus en represalia. Pero al final Will aún no pudo hacerlo. Tiró la lanza y dejó de pelear porque sabía que Gus aún se estaba conteniendo. Lo hacía por algún propósito. Si quisiera matar a Will de inmediato con la magia de fuego de Gus, podría quemar todo por completo, haciendo que Will muriera asfixiado o aplastado por las rocas del techo que caían. Will ahora lloraba. Consideraba a los tres como su familia. Si tenía que lastimarlos o morir, preferiría morir. Will miró a Gus, y de algún modo, Gus se rió. Gus le dio una palmada en la cabeza, y lo felicitó diciendo que había completado muy bien la lección de hoy, sin nada que criticar. Luego llevó a Will fuera del túnel. Después de este incidente, Will estaba aún más convencido de que esta antigua ciudad y esas tres personas debían estar relacionadas con su nacimiento. La lanza que Will consiguió de los no muertos se llamaba Luna. Las líneas de texto grabadas en la hoja y el asta eran magia. La hoja le permitía emitir luz, mientras que el asta podía contraerse y expandirse libremente. A Will le encantaba esta arma, porque era la primera arma mágica que tenía. Desde entonces, la frecuencia con la que Blood lo llevaba a las ruinas para practicar aumentó mientras que las lecciones de Gus disminuyeron. Esto hacía que Will se preguntara. Entonces, Gus le dio otra tarea práctica: bajar a las tuberías subterráneas y encontrar unas monedas. Al principio, Will pensó que Gus le enseñaría algo muy interesante solo para descubrir que las monedas que trajo eran usadas por él y Blood para apostar. En ese momento, a Will le desagradaba ese juego, pero cuando Gus y Blood lo molestaban, Will se lanzó a jugar con ellos hasta que Mary descubrió a los tres y los regañó a todos. Después de que Mary se fue, Will se quedó con Gus. En los últimos años, había estado observando la astronomía para matar el tiempo. El día de la ceremonia de mayoría de edad de Will, tendría que pelear un combate con Blood. Y Gus quería pedirle un favor a Will, que perdiera a propósito el combate sin que Blood supiera la verdad. Will rechazó de inmediato diciendo que eso no era propio de Gus. Todo debe tener una razón. Si Gus le explicara el motivo, aceptaría la derrota, pero al final, Gus solo se disculpó con Will. Era algo que no podía contarle al chico después. Will fue a la iglesia a pensar en esto. En ese momento, aparecieron Mary y Blood. Vinieron a escuchar la decisión de Will. Cuando se realizara la ceremonia de mayoría de edad, Will tendría que elegir a un dios para adorar. Al principio, Will pensaba elegir, según los dioses que adoraban los tres, pero Mary detuvo a Will. No era importante que Will lo siguiera. Lo importante era a qué dios quería parecerse más. Según la devoción de Will, ese dios lo bendeciría. Cuanto mayor sea la bendición, mayor será el riesgo que enfrentaría Will. Podía convertirse completamente en un héroe, o podía hacer que Will tuviera una vida difícil. Así que Mary esperaba que Will pensara muy bien en este asunto. Esa tarde, mientras Will practicaba en la barra horizontal, el señor Blood vino a buscarlo. Will pensó que le daría otro ejercicio de entrenamiento. Pero no. Blood vino a invitarlo a tomar algo. Como Will aún era muy joven para beber alcohol, Blood mezcló un poco de agua con miel. Will estaba un poco preocupado de que Mary se diera cuenta, pero con el ánimo de Blood de que ya casi era adulto,
y debía acostumbrarse poco a poco. Will decidió beber con él. Después de la sesión, ambos estaban algo mareados, así que Blood empezó de inmediato un juego para probar su valor. Primero fue espiar a Mary mientras se cambiaba. Se acercaron sigilosamente a la puerta de Mary con Blood, esforzando la vista para mirar, pero a Will no le gustó eso. Él entró de golpe al cuarto de Mary, asustándola, y ella le dio una bofetada en la cara. Will despertó temprano al día siguiente, con la marca de una mano en la cara. Ahora que era mayor, ver a Mary cambiarse había despertado instintos en él. Will tuvo que correr al pozo para lavar su ropa. Blood descubrió esto y estalló en risas burlándose de él después de terminar la ropa. Will retomó sus ejercicios de entrenamiento con la espada. Su ceremonia de mayoría de edad se acercaba. Cuando terminara el duelo con Blood, sería hora de que Will dejara el templo. Will recordó la petición de Gus y no sabía si ayudarlo o no. En ese momento, Mary llegó con Will cargando una nueva armadura para darle. Will preguntó curioso a qué dios elegiría para adorar. Will le sonrió a Mary y dijo que ya había tomado su decisión. Ganaría el duelo de hoy después de ponerse la armadura. Era hora de que Will fuera al lugar de duelo con Blood. Antes de empezar, Blood le explicó las reglas a Will otra vez. Eran simples: pelear hasta que uno pierda la capacidad de luchar. Will se puso el casco y adoptó una postura defensiva. El duelo empezó con Blood atacándolo sin parar, obligando a Will a encorvarse para defenderse. Blood atacaba sin piedad como una tormenta. Will sabía que un solo golpe acabaría el duelo. Así que saltó hacia atrás, lanzó un puñal a Blood y usó esa oportunidad para acercarse. Aún sin lograrlo, Will tuvo que buscar otra forma. La fuerza de corte de Blood era demasiado fuerte. Cargar directo no daba oportunidad, solo quedaba un camino. Esta vez, Will cambió de táctica y cargó directo contra el ataque de Blood con el escudo en mano. Hábilmente desvió un poco el ataque de Blood, luego usó la hoja de Blood para impulsarse y derribarlo. Justo cuando Will se preparaba para el golpe final, Blood lo agarró del cuello y lo lanzó hacia atrás, dejándolo en mala posición. Will aún intentó atacar, pero la espada de Blood ya estaba en su cuello. Pero Will miró atrás. Estaba seguro de haber herido a Blood. Mirando con más cuidado, vio que su espada había atravesado las costillas de Blood. Sabiendo que no tenía más chances, Will aceptó rendirse. En ese momento, Mary corrió a regañar a Blood. Ella le había prohibido usar esa técnica. Al oír esto, Blood fingió ignorarla y no lo admitió. Así que Mary le explicó a Will que la técnica que Blood acababa de usar era una que él hacía cuando todavía estaba vivo, usando sus propias costillas para pinchar la espada del oponente, y luego aprovechaba para contraatacar. Esta técnica era demasiado peligrosa, por eso le había prohibido a Blood usarla. Tras la batalla, Will se sentó con los dos. Todo lo que podían enseñarle, ya se lo habían enseñado. Ahora era tiempo de que Will saliera por su cuenta. En ese momento, Will sonrió agradecido, y los llamó madre y padre, lo que sorprendió a Blood y Mary. Entonces, Blood se rió y dijo que no tenía nada que darle a Will, excepto esta espada, que sacó y le entregó. Esta sería la prueba de la mayoría de edad de Will. Él la tomó y la desenfundó para examinarla. Blood siguió explicándole a Will que esta espada se llamaba Devoradora Mundana, una espada mágica considerada una de las más poderosas por los caracteres grabados en ella. Le explicó brevemente que esta espada tenía el efecto de restaurar la vitalidad del usuario después de cada corte, lo que significaba que mientras más peleara, Will más ventaja tendría. Pero Blood le dio un consejo a Will: no confiarse demasiado en esta espada, porque mientras más dependiera de ella, más débil se volvería. Por eso se le llamaba espada demoníaca. Ahora que la espada había sido entregada, la ceremonia de mayoría de edad había terminado. También era hora de que Will conociera la verdad. Con permiso de Mary, Blood empezó a contar la historia de un rey legendario y demonios, y por qué los tres habían criado a Will. La historia se remontaba 200 años atrás, cuando el rey de los demonios había provocado una guerra en este continente. Masacraron por todas partes, usando carne y sangre humanas como sacrificios para su dios primigenio, el rey de los demonios. Un loco con la habilidad de crear soldados con su propia carne y sangre había usado la espada demoníaca que Will ahora sostenía. Nada, excepto cortar, podía herirlo. Regiones enteras cayeron una tras otra. En el momento más desesperado, cuando nadie se atrevía a pensar en derrocarlo, apareció un sabio errante llamado Gus, trayendo una profecía para todos.
Era hora de derrocar al rey demonio. Al oír esto, Will entendió todo de inmediato sin que Blood necesitara explicar más. El plan de Gus era simple: infiltrarse en el túnel bajo la antigua ciudad y aprovechar para robar la espada del rey demonio. El rey demonio era inmortal. Creó su ejército con su propia carne y sangre y se recuperaba usando la espada demoníaca. Si podían robarla, el equipo de Gus podía derrotarlo por completo. Hablando de esto, Blood se detuvo. Will era un genio, pero se equivocaba en el final. No podían vencer al rey demonio. Cuando creían tenerlo acorralado, él mostró todo su poder. Fue también la primera vez que Blood sufrió una derrota miserable en un duelo de espadas. Si no podían matarlo, tenían que sellarlo. Mary y Gus trabajaron juntos para hacerlo. Por suerte funcionó. En ese momento, el eco del dios Stagnate llegó de repente. Con el devorador mundano, el rey demonio podía matar a un dios, por eso él les agradeció por sellarlo. Después, tuvo una negociación con ellos. Como los tres eran excelentes, quiso que fueran guardianes del sello del rey demonio. Los convirtió en no muertos. Se dijo que era un trato, pero en verdad no había otra opción. Los tres, Gus, Mary y Blood, se volvieron no muertos y protegieron ese sello hasta ahora. Por 200 años han cuidado este lugar. Como Gus creó una barrera protectora, no sabían si los humanos afuera seguían vivos o extintos. Hasta que un día, Will llegó a ellos. Fue traído por demonios. Al verlo, Gus protestó fuertemente, pero Mary y Blood decidieron aceptar a Will y criarlo. Al oír eso, Will ya pensaba en cómo devolverles el favor por criarlo y enseñarle. Saldría a aprender más, a hacer amigos, y algún día volvería a restaurar esta ciudad. En ese momento Mary se levantó de golpe y abrazó a Will, diciendo palabras muy tristes que confundieron a Will. ¿Por qué sonaba como una despedida eterna? Justo entonces, el cielo se oscureció. Desde arriba, descendió el dios Stagnate. Según el acuerdo, Mary y Blood serían llevados por él. Will cayó de rodillas bajo la tremenda presión del dios. No pudo hacer nada en el momento más crítico. Apareció Gus. Gritó para que Will sacara rápido a Mary y Blood. Él se quedaría atrás, cubriéndolos. Gus comenzó a recitar numerosos hechizos que Stagnate iba duplicando, luego triplicando, luego cuadruplicando, lo que sorprendió mucho a Will. La cantidad de mana que Gus emitía era extrema, más que cuando Will peleó contra él, sumado al hechizo de cuadruplicar. Esto debería ser un hechizo que requiere varias personas lanzándolo juntas. Pero Gus lo recitaba casualmente y pudo atar al dios malvado Stagnate. Para rematar, Gus desató una tormenta que lo voló. Luego volteó a ver al grupo de Will. Mary y Blood aún conservaban sus almas, por lo que Gus pensó que todo estaba bien. Pero no, al siguiente segundo fue partido a la mitad. Mary y Blood no estaban mejor. Stagnate se acercó a Gus y lo levantó. Lo que había pasado era solo uno de sus avatares, pero destruirlo significaba que Gus era un gran mago. No quería perder a un sirviente tan poderoso como Gus, así que lo dejó a un lado por ahora. Luego llamó a Will. Will se quedó paralizado por el miedo sin poder hacer nada. Stagnate se acercó riendo y agradeciendo a Will por el pacto con Mary, Gus y Blood. Le explicó más claro para que entendiera. Inicialmente, los convirtieron en no muertos para proteger el sello del rey demonio. Pero cuando perdieran su odio y obsesión hacia él, el pacto terminaría, y se volverían sirvientes leales de Stagnate. Gracias a Will, Mary y Blood dejaron de estar apegados, aunque Gus aún conservaba algo. Ahora, Stagnate le ofrecía a Will un pacto: volverse no muerto, y podría vivir con los tres otra vez. Pero para que no respondiera de inmediato, le dio hasta mañana en la noche, cuando el poder destructivo del sol desapareciera. Vendría a escuchar la respuesta de Will. Con esas palabras, Stagnate desapareció en la nada. Esa noche llovió fuerte. Will cargó a su familia a casa. Ahora entendía todo. Entendía por qué Gus había intentado matarlo, por qué quería que Will perdiera a propósito el duelo. Todo para mantener su obsesión con el rey demonio. Hicieron todo por él, pero Will había vivido despreocupado de los problemas de Gus y los sacrificios de Mary y Blood. Will cayó de rodillas sollozando sin control. No podía hacer nada, no podía pagar su cariño al criarlo. A la mañana siguiente, Will despertó soñoliento y encontró a los tres a su lado. Aunque seguían riendo y hablando felizmente con él, sabía que solo fingían estar bien. Al ver que Blood urgía a Will a salir rápido de ese lugar, Will les reveló su mayor secreto. Les contó que conservaba recuerdos de su vida pasada, que había sido un pedazo de basura que causó problemas a su familia. Incluso en esta vida, aún no podía hacer nada,
y les había causado problemas a los tres. Will apretó los dientes y lloró. En ese momento Mary le dio una bofetada en la cara. Luego le puso en claro que no permitiría que Will se llamara basura después de todo lo que había hecho en esta vida. ¿Qué importaban los recuerdos de vidas pasadas? ¿Acaso Stagnate había amenazado o asustado tanto a Will? Mary lo regañó sin piedad. Luego lo obligó a ponerse derecho. Blood y Gus se unieron para animarlo diciéndole que como hombre debía ser fuerte y no llorar así. Gracias a esas palabras, Will encontró su resolución, una determinación fuerte para proteger a su familia. Así que Will fue al templo. Se arrodilló ante la estatua del dios, del rayo todopoderoso Bolt, y declaró que a partir de ahora, lucharía contra los dioses malvados para proteger a su familia. Si los dioses podían escuchar su oración, esperaba que fueran testigos y lo bendijeran con estas palabras. Will preparó sus cosas para enfrentar a Stagnate. Frente a él, declaró que no serviría a Stagnate de ninguna forma. Al oír esto, Stagnate comprendió que Will lo desafiaba. Ningún dios rechazaría una pelea, pero primero debía ver si Will estaba calificado para retarlo. Inmediatamente, Stagnate invocó incontables muertos vivientes para pelear contra Will, un dios inmortal que controlaba muertos vivientes, no importaba. Will, con la lanza en mano, declaró que derrotaría a cualquiera que se interpusiera. Will luchó mientras lanzaba hechizos para lidiar con los muertos vivientes. Al notar que uno preparaba un hechizo, Will lanzó inmediatamente un hechizo para aumentar su velocidad, y lo eliminó al instante, sorprendiendo un poco a Stagnate. Pelear solo contra cientos de muertos vivientes, así era bastante impresionante hasta este punto. Stagnate detuvo a los muertos vivientes. Estaba muy impresionado con la habilidad de Will, y quería que fuera general en su ejército. Más aún, intentó lavarle el cerebro para atraerlo a su lado y crear juntos un mundo eterno. Will mantuvo su postura mientras escuchaba. Las palabras de este dios malvado no contenían mentiras. Parecía expresar su verdadero deseo. Stagnate sacó una copa y un cuchillo, se cortó la mano, vertió sangre en la copa e invitó a Will a beber. Beber su sangre haría a Will inmortal. Will bajó la lanza y se acercó a Stagnate. Parecía que había aceptado, pero no. Will sacó el Mundane Eater y cortó la mano de Stagnate con el poder de la espada. Will pudo infligir daño al dios malvado, pero eso fue todo. La sangre de la copa de Stagnate se transformó en una serpiente, que se enroscó en las piernas de Will y lo hizo caer hacia atrás. Dio otro golpe haciendo que Will perdiera la conciencia poco a poco. Despertó en un lago tranquilo. En ese momento, una chica con una lámpara se acercó a Will. Al principio, Will estaba un poco soñoliento, pero pronto recordó que era la diosa de la luz, la diosa que lo había guiado a ese mundo. La diosa de la luz se acercó a Will con curiosidad, preguntándole por qué había rechazado la oferta de Stagnate. Will le confesó honestamente que en su vida pasada había sido un fracaso viviendo sin propósito, lo que no era diferente a estar muerto. Desde que llegó a este mundo, Will estaba decidido a vivir con cuidado y a morir correctamente. Vivir inmortal como Stagnate sería igual a volver a ser esa persona. En su vida pasada, Will estaba decidido a vivir bien, a vivir con las 3 personas que consideraba su familia, y a morir con ellas. Por eso rechazó la oferta del dios malvado. Las palabras sinceras y la determinación de Will hicieron que la diosa de la luz Grace sintiera que podía aceptarlo. Ella extendió su mano para ayudar a Will a ponerse de pie, declarando que a partir de ahora sería su guía, ayudándolo a superar las dificultades. Mientras Will recordara el peso de esas palabras, despertó y de inmediato tomó una posición defensiva, en medio de las burlas de Stagnate. En ese momento, Will juntó las manos en oración a la diosa de la luz, haciendo que Stagnate saltara. La técnica de bendición de inmediato, el cuerpo de Will estalló en llamas. Era el fuego sagrado que él y Mary habían soportado al rezar por Pan. Ya acostumbrado, eso no le afectó. Recibiendo la bendición de Grace, Will se puso derecho, respiró profundo y declaró que pasaría toda su vida con el demonio. Espada en mano, mataría todo mal para proteger al mundo, y la primera prueba de su juramento sería este dios maligno. Al escuchar esto, Stagnate se enfureció. Si Will ya había sido bendecido por Gracefield, entonces ya no le servía. Ordenó a su ejército de no muertos atacar a Will. Con un solo golpe, Will aniquiló por completo a los no muertos dejando a Stagnate pálido. La técnica de la antorcha se convirtió en una técnica que daba paz a la muerte. Esto
Era exactamente lo contrario a sus habilidades. Ahora que su ejército de no muertos había desaparecido y solo quedaba Stagnate Will, usó aceleración para avanzar y atacar a Stagnate. Tras un golpe poderoso, no pudo verlo por ningún lado. Will seguía muy alerta mirando a su alrededor por miedo a un ataque sorpresa. La diosa Gracefield apareció y tocó a Will en el hombro. Era una guía. Will trató de calmarse y recordar, y entonces se dio cuenta de que estaba muy lejos del templo. Will lanzó Acceleration con miedo y corrió de regreso lo más rápido que pudo, porque desde el principio, lo que Stagnate buscaba eran las vidas de Blood, y Mary no la suya. En ese momento, a Will ya no le importaba Stagnate. Lo importante era proteger a Mary y Blood. El dios maligno era un dios inmortal. En cuanto supo que Will había sido bendecido por la diosa de la luz, consideró que Will podría devolver a Mary y Blood al ciclo de la reencarnación. Así que a propósito, engañó a Will y se dirigió hacia el templo. Will entró corriendo al templo. Delante de él estaba Gus, quien estaba colgado en lo alto mientras Stagnate ya estaba justo frente a Mary y Blood. Will usó toda su fuerza para avanzar, pero sabía que era demasiado tarde. Incluso con el poder prestado de lo divino, no podía salvarlos. Justo cuando la mano de Stagnate estaba a punto de tocarlos de repente, apareció un destello de luz que dispersó su mano. Era la diosa maestra. Ella se manifestó para salvar a Mary y Blood. Después de sonreírle, a Mary desapareció. Mary los miró y rompió en llanto. Will también entendió el problema desde el principio. La diosa maestra nunca culpó a Mary ni le quitó su bendición. En el momento más peligroso, incluso se manifestó temporalmente para proteger a Mary. De hecho, la bondad de Mary fue correspondida. Gracias a que la diosa maestra ayudó a bloquear a Stagnate un momento, esa fue la oportunidad de Will. Con la espada demoníaca y la bendición de la diosa Gracefield, Will pudo devolver completamente a Mary y Blood al ciclo de la reencarnación. Cortó con su espada directo hacia ellos. Por supuesto no tenía intención de atacar a sus padres. Solo sabía que Stagnate saldría a bloquearlo. Como se esperaba lo hizo, y justo cuando las técnicas de ambos se cancelaron, desde atrás, Blood se levantó para atacarlo. Esto sorprendió a Stagnate. Quiso lanzar un hechizo para tomar ventaja, pero el grito de Gus sonó con un encantamiento de silencio que le impidió lanzar más hechizos. La gran oportunidad de Will había llegado. Avanzó cortando repetidamente a Stagnate. A pesar del dolor, Stagnate siguió maldiciendo a Will, pero a Will no le importó. Apuntó su espada al rostro de Stagnate y declaró que en nombre de la diosa Gracefield viviría y moriría como humano. El cuerpo del dios maligno desapareció y Will cayó de rodillas jadeando. Reflexionando, Will se dio cuenta que todo lo que aplicó en esta batalla fue gracias a Mary, Blood y las enseñanzas de Gus. Sin su guía, seguro no habría ganado. Era bueno que ya hubiera expulsado al dios maligno. Después Mary y Blood corrieron para animar a Will. Gus también descendió volando. Al ver los ojos llorosos de Will, Blood quiso inmediatamente hacer una fiesta para celebrar esta victoria de Will. Gus se unió de inmediato, incluso sacando sus tostadoras y ese viejo vino preciado. Esta vez, Mary no detuvo a Will de beber, pero aún le apretó el hombro con fuerza, advirtiéndole que si se emborrachaba lo regañarían. Gus corrió feliz a preparar todo Blood, y Mary también quiso seguirlo, pero ya no podía ponerse de pie. Blood suspiró profundamente. Aunque quería aguantar una noche más, no era posible. Los no muertos que habían perdido la adoración al Dios inmortal y también la voluntad de seguir viviendo, ya no podían quedarse en el mundo humano. Para que Will no se entristeciera, Blood le dio palabras de ánimo. No había nada por qué estar triste. Los padres deben morir antes que los hijos. Habían vivido perdidos por 200 años. Era tiempo de descansar en paz. Aunque Will sabía esto, aún no podía aceptarlo. Juró que algún día los salvaría. Cuando regresó, aún quería ver a Blood y Mary otra vez. Quería practicar esgrima con él. Quería hacer las tareas de la casa con Mary. Y cuando tuvo una familia, Will también quiso que enseñaran a sus hijos, tal como a él lo habían enseñado. Will rompió en llanto negándose a aceptarlo. Al escuchar esto, Mary acarició la mejilla de Will para consolarlo. No había nada por qué estar triste. No permitiría que Will fuera tan terco. Este era su último momento, y no querían que Will estuviera triste ya. Luego vinieron las instrucciones finales de ellos. Como padres de Will, él escuchó con los ojos llorosos. Estas eran las advertencias de sus padres, y juró recordarlas de por vida. Serían la luz al final del camino, como la luz que la diosa Gracefield le había dado.
Después Gus también trajo el vino. Fue la primera vez que los cuatro bebieron juntos. La primera copa también fue la última. Fue fuerte e increíblemente desgarrador. La fiesta terminó con la aparición de la diosa de la luz Gracefield para guiar las almas de Mary y Blood. A la mañana siguiente, Will construyó una tumba para ellos dos. Frente a la tumba de sus padres, juntó las manos en oración, y prometió que esto solo sería una separación temporal. Sin importar si aún estaban aquí o no, este era el lugar al que Will pertenecía. Y cuando tuviera más amigos y familia, Will prometió traerlos aquí para visitar a los dos. Gus apareció detrás de Will. Will aprovechó para bromear con él. En ese momento, Gus lanzó una bolsa de dinero. Este era el tesoro que había guardado por 200 años. Dinero que no circulaba era como la muerte. Gus esperaba que Will lo usara para buenos propósitos. Después le reveló más verdades a Will. Anoche había negociado con Gracefield. El sello del Rey Demonio aún necesitaba alguien que lo custodiara, así que le permitieron vivir otros 10 años, antes de entrar en la reencarnación. En cuanto a la diosa Gracefield, solo por intervenir en la vida y muerte de Gus, también había perdido bastante poder. Así que de ahora en adelante, su fe y desarrollo dependerían completamente del esfuerzo de Will. Will fue a recoger sus cosas y se preparó para partir. Antes de irse, Gus lo retuvo un momento para vivir en el mundo exterior. Will necesitaba un nombre completo. Mary y Blood ya le habían dado su primer nombre, así que Gus quería darle un apellido a Will. Según las costumbres humanas, los padres usan sus propios nombres para dárselos a sus hijos. Así que de ahora en adelante, Will se llamaría William Mera Blood. Will sonrió y le agradeció a Gus. Le gustaba muchísimo ese nombre. Volviendo 200 años atrás, cuando estalló la batalla de este grupo contra el Rey Demonio, el valiente Blood había derrotado a los no muertos fuera de la ciudad, mientras Mary rezaba para que partieran en paz. Todo había sucedido según el plan de Gus. De pie en la cima de la colina, Blood miraba lejos y ancho hacia la ciudad. El plan había sido muy perfecto. Habían hecho todo lo posible y solo pudieron retrasar 5 días. Si no podían derrotar al Rey Demonio en esos 5 días, perderían. Esta era una batalla muy peligrosa, así que Blood le pidió a Mary que se quedara atrás y no lo siguiera más. Mary se negó de inmediato. Amenazó que si Blood no la dejaba ir, se cortaría la garganta y se suicidaría. En ese momento, sin otra opción, Blood tuvo que aceptar. Quizás esta era su última vez juntos. Así que Blood finalmente reveló lo que había estado ocultando en su corazón. Propuso casarse en ese mismo momento, con la promesa de que si regresaban sanos y salvos, se casarían. Camino a la ciudad, ambos también imaginaron tener hijos juntos. Un hijo con la poderosa espada de Blood, la voluntad firme y cuidadosa de Mary, y un talento mágico sobresaliente. Como Gus ya había pensado en un nombre para ese niño, el niño llevaría la voluntad del casco y la armadura, y se llamaría William. Después de salir de la ciudad, Will encontró muchos demonios en el camino. Sin embargo, como alguien enseñado por Blood y que había luchado con un dios, Will ni siquiera se molestó en contar esos demonios. Will caminaba junto al arroyo. Llevaba mucho tiempo caminando, pero todavía no había encontrado a nadie. Llovía, así que Will se refugió en un pabellón cercano para descansar. Frío y solo Will se sintió un poco triste. Después de que paró la lluvia, Will continuó su viaje todavía siguiendo el arroyo, y finalmente descubrió una ciudad nueva. Will corrió con ansias para investigar. Este lugar era antiguo, y parecía haber sido abandonado por mucho tiempo. En el centro de la ciudad había un agujero muy grande que parecía ser el remanente de un hechizo mágico extremadamente poderoso. Después de asegurarse de que no quedara nadie en la ciudad, Will fue a la orilla del río a rezar a la diosa Gracefield pidiéndole que guiara las almas errantes de esta ciudad de vuelta al ciclo de la reencarnación. Terminado aquí, Will continuó su camino. El puente sobre el río llevaba tiempo derrumbado, así que no pudo cruzar de inmediato y tuvo que quedarse otra noche. Sus provisiones de comida también se estaban agotando poco a poco, aunque con su habilidad de bendición, aún tenía pan para comer. Will aún quería encontrarse con más humanos. A la mañana siguiente, siguió el río con la esperanza de que eventualmente conocería a alguien. Justo entonces, un ruido entre los arbustos. ¿Sería un demonio? Will sacó rápidamente su lanza para defenderse. De entre ellos salió un jabalí salvaje que cargaba hacia él. Will se sorprendió y clavó su lanza una vez en el jabalí. Justo cuando se preparaba para dar el golpe final, sintió a alguien detrás de él. Se giró
y vio a alguien apuntándole con arco y flecha. Por la flecha incrustada en el jabalí y la que sostenía esa persona, parecían venir de la misma fuente. Con mucho esfuerzo, Will finalmente había encontrado a alguien con quien no quería que su primer encuentro fuera una pelea. Así que comenzó a pensar qué hacer, cómo actuar para que el otro no lo atacara primero. Will observó muy atento a esa persona sobre la roca. Por los símbolos en su ropa, Will adivinó quién era. Entonces, empezó una conversación con él en el idioma élfico. Gracias a eso la persona bajó su arco y respondió. Le informó que el jabalí detrás de él era su presa, y que Will había interferido en su cacería. Will quiso disculparse instintivamente, pero se tapó la boca rápido. Era un hábito de su vida pasada. No podía mostrarse tan sumiso, así que Will sonrió al hombre, y razonó que, como él había dado el golpe final al jabalí, quería una parte del botín. Como Will hablaba muy amablemente, el otro hombre aceptó. Dividieron y desollaron el jabalí juntos, repartiendo cabeza-muslos, brazos y patas de manera muy justa. Sin embargo, los órganos internos debían comerse de inmediato, así que hicieron una parrillada al aire libre. Mientras el hombre iba a buscar leña, Will usó magia para encender el fuego. Por ahora no quería que los demás supieran que podía usar magia. Antes de comer, Will no olvidó rezar por la bendición de los dioses. Rezó tanto que el otro hombre hizo una mueca y exclamó que Will era realmente una persona extrañamente devota. Al final de la comida, antes de que el hombre se fuera, Will le pidió indicaciones. Según lo que le dijo, el lugar donde estaban era el bosque de las bestias, que marcaba el límite de la humanidad. Al ver la extraña ropa y comportamiento de Will, el hombre supuso que era un explorador. Will simplemente aceptó, para terminar rápido. Entonces, el hombre le mostró el camino junto al río. Si caminaba 2 días más, Will llegaría a una pequeña aldea, en ese punto. Will preguntó con curiosidad si podía visitar su aldea. Esa pregunta incomodó al hombre, quien negó rotundamente que Will pudiera acompañarlo o hablar más con él. Will lo vio alejarse, y luego gritó su nombre. El hombre respondió de forma cortante esa noche. Will acampó junto al arroyo, aún pensando en ese tipo mental. Los elfos tenían vidas muy largas, así que probablemente era mucho mayor que Will. Pero Will se sintió muy feliz de haber hablado con él. Después de comer, se fue a dormir. Cayó en un sueño, y de repente despertó al ver una profecía de Gracefield para él, diciendo que la aldea de Menel estaba siendo arrastrada a una guerra. Will juntó sus cosas rápidamente, y siguiendo la magia de rastreo, encontró la aldea velozmente. En su sueño, vio que el lugar aún no había sido atacado, pues había 2 soldados patrullando. Will estaba por salir a presentarse a ellos, cuando de repente detectó peligro. Corrió y usó su escudo para bloquear una flecha dirigida a los 2 soldados. Se sorprendió al ver que la flecha disparada era idéntica a las que usaba Menel. Solo entonces, Will vio cuán ingenuo había sido. Menel no era una víctima, sino el autor de esta masacre. Desde un techo, Menel tensó su arco y disparó a Will, que aún levantaba su escudo, para proteger a los 2 soldados. En cuanto los soldados dieron la alarma, el grupo de ataque de Menel huyó. Por supuesto, Will no los dejaría escapar tan fácil. Aceleró el cuerpo para perseguir y bloquear el camino de Menel. Al verlo, Menel usó magia para causar un terremoto bajo los pies de Will. Will respondió inmediatamente, con una fuerte pisada en el suelo, disipando la magia de Menel, lo que lo sorprendió mucho. Menel siguió usando magia de fuego para atacar, pero Will cortó su magia con un solo tajo de espada. Ahora Menel sudaba profusamente. Era demasiado tarde para huir. Will se lanzó hacia adelante, clavando el asta de su lanza en el estómago de Menel, dejándolo inconsciente. Luego, usó su habilidad de atadura para amarrarlo. Cuando todo terminó, el soldado que Will había salvado se acercó para agradecerle. Se presentó como John, y luego explicó todo lo que estaba pasando ahí. Este lugar era el bosque bestia bajo el reino fértil, un sitio caótico que al reino no le importaba. Después, habló del grupo atacante liderado por Menel. John lo reconoció de inmediato, pues Menel era un cazador bastante conocido que vivía en la aldea vecina. Antes vivían muy en paz. John no entendía por qué de repente los atacaron justo ahora. El jefe de la aldea, Tom, apareció para agradecer a Will por su ayuda. Primero calmó a los aldeanos, luego quiso despertar a los atacantes para interrogarles sobre lo ocurrido antes de decidir qué hacer con ellos. Tras el interrogatorio, todos supieron que la aldea de Menel había sido atacada por demonios. El lugar estaba en caos, con casas destruidas y sin comida.
Por eso Menel propuso la redada. Él asumió toda la responsabilidad y pidió a Tom que perdonara a sus compañeros. Claro que este robo no se podía perdonar. Aunque Tom sintió compasión, igual tuvo que colgarlos. Will estaba quieto en un rincón, observando a las 4 personas sin rumbo. Si los soltaban, solo volverían a robar. Colgarlos era lo justo. Pero la madre de Will, Mary, le enseñó a amar a los que sufren, y su padre le enseñó a avanzar sin miedo. Esas palabras aún estaban grabadas en la mente de Will, así que decidió ayudar. Habló y pidió a los aldeanos que perdonaran al grupo de Menel. Dijo que él pagaría una compensación por ellos. Esta costumbre existía en todas partes, solo necesitaba una excusa razonable para que la aceptaran. Will señaló a Menel, haciendo saber a todos que los padres de Menel también fueron dañados por demonios, y que él juró matar a todos los demonios. Así que ahora, cuando una aldea era devastada por demonios, no podía hacerse de la vista gorda. Entonces, Will sacó su bolsa de dinero. Con esa cantidad, Will podía tanto rescatar al grupo de Menel como contratar a los aldeanos. Con su ayuda, los sobrevivientes de la aldea vecina fueron traídos aquí para ser cuidados, y Menel también fue contratado por Will para matar demonios con él. Aunque no le gustaba nada, porque necesitaba el dinero, Menel tuvo que ayudar a Will. Los dos entraron al bosque juntos. Cuando Menel preguntó por el plan, Will respondió con calma que no había plan alguno. El tiempo es oro. Simplemente atacarían directo a la cara de los demonios sin pensarlo demasiado. Will y Menel vagaron por el bosque. Con sus habilidades mentales, Menel encontró fácilmente un lugar extremadamente seguro para que Will pasara la noche. Durante la cena, Menel recordó a Will que él solo era responsable de guiarlo a la aldea, no de pelear a su lado. Al oír esto, Will aún sonrió y dijo que estaba bien. Podía hacerlo solo perfectamente. Después de comer, Menel se dio la vuelta y se fue a dormir. A pesar del esfuerzo de Will por continuar la conversación, Menel siguió frío y no respondió. A la mañana siguiente, Will y Menel continuaron su camino. Pasaron por unas ruinas cuando Menel le dijo a Will que se quedara atrás. La aldea estaba justo adelante, así que decidió hacer un poco de reconocimiento. Poco después, Menel regresó con mucha información. Parecía que los demonios estaban realizando algún tipo de ritual. Menel dibujó rápidamente un mapa en el suelo para ayudar a Will a entender mejor la situación. En el centro de la aldea había una iglesia con un círculo mágico alrededor. Probablemente los demonios hacían un ritual dentro. Afuera había 2 capitanes demonio custodiando, y adentro una bestia. Solo con la descripción, Will pudo adivinar a qué especie pertenecían. Si solo eran esas criaturas, Will estaba completamente seguro de que podía vencerlas. Así que partió para rescatar la aldea. Los demonios que rezaban recibieron de inmediato una lanza en sus costados. Al ver esto, la bestia se lanzó a atacar a Will, quien primero conjuró un hechizo de telaraña para inmovilizarla, luego se encargó del capitán demonio restante. Will se dio la vuelta y usó un hechizo pegajoso para derribar a los refuerzos que venían luego, peleó con la bestia. Will seguía muy por encima del nivel de la bestia. Se lanzó hacia adelante y la apuñaló en la garganta. Luego siguió con un hechizo destructivo, enviando a la bestia directo al tablero de cuentas. Justo cuando estaba a punto de eliminar a los que quedaban en la puerta, cayeron de repente. Fue Menel quien los había disparado. A pesar de decir que no pelearía, terminó actuando al final. Menel se acercó con expresión sospechosa hacia Will. ¿Cómo demonios podía ser Will tan fuerte? Will solo sonrió y dio una excusa tonta. Luego, urgió a Menel a revisar el pueblo esperando que aún quedaran sobrevivientes. En ese momento, Will corrió hacia los cadáveres cercanos. Juntó las manos en oración para que partieran en paz. Luego Will y Menel patrullaron alrededor del pueblo. Justo cuando pensaban que nadie quedaba vivo, una voz llamó a Menel desde las ruinas. Una persona gravemente quemada salió arrastrándose sonriendo a Menel. Cuando los demonios atacaron el pueblo, ella intentó esconderse. Aunque estaba gravemente quemada, se mantuvo fuerte. No hacía ningún ruido, porque creía que Menel volvería a salvarla, ahora que Menel realmente había regresado. Estaba muy feliz. La chica extendió la mano queriendo que Menel la tomara, pero Menel se quedó congelado. Entonces, Will levantó a la chica, le acarició la cabeza, y la animó diciendo que había sido muy valiente. Al recordarle Will Menel, finalmente recuperó la compostura, y tomó su mano para consolarla, porque estaba demasiado quemada para salvarla. Will rezó a la diosa Gracefield para que la dejara partir en paz.
Después de enviar a la chica al cielo, Menel se disculpó con Will. Al principio pensaba que Will era solo un joven rico, presumiendo de ser bendecido por los dioses, pero ahora Menel veía que estaba equivocado. Will era realmente una persona de buen corazón. Luego Menel ya no dudó. Él y Will tomaron las manos de los fallecidos. Los guiaron al ciclo de la reencarnación. Cuando Will pensó que habían terminado, Menel quiso ir a un lugar más. Lo llevó a la puerta de una casa. Menel respiró profundo y llamó en voz alta a la señora Marple. Desde dentro, la señora Marple salió feliz a saludar a Menel. Will se sorprendió un poco al ver que era un fantasma del mismo nivel que Gus. Si tenían que pelear sería bastante tenso. Viendo a Will tan cauteloso con ella, la señora Marple se acercó para tranquilizarlo. Su mente seguía muy clara y sin afectar, así que Will no tenía por qué preocuparse. Luego Menel presentó a Will con ella. Con las habilidades de Will, Menel creía que podría guiar a la señora Marple al ciclo de la reencarnación, por eso decidió traerlo aquí. Menel se responsabilizó de manejar a los demás, pero la señora Marple debía regresar al ciclo de inmediato. Al oír esto, la señora Marple se acercó a Menel. Solo con escuchar las palabras de Menel, ella podía notar que eran mentiras. Su boca siempre fingía ser fría, pero ella sabía que Menel no era así, y no le quedaba robar para nada. Esas palabras de ella hicieron que Menel explotara. Ella estaba muerta. El pueblo había sido atacado por demonios malignos, y pocos sobrevivieron. ¿Qué quería que hiciera ahora? Sentarse a rogar a los dioses. Los dioses nunca lo habían ayudado antes. Menel golpeó furioso a la señora Marple repetidamente, pero como era un fantasma, no podía pegarle. Entonces Menel cayó derrotado llorando. La vida de un semielfo era demasiado larga. Menel había soportado sufrimiento por demasiado tiempo. Ahora, solo quería irse con la señora Marple. En este punto, la señora Marple todavía sonreía y animaba a Menel. Sabía que era un joven de buen corazón. Aún había muchas cosas en este mundo que Menel no conocía, y aunque Menel odiara a los dioses, ella creía que aún lo amaban. Así que esperaba que Menel siguiera la luz al final del camino y encontrara su razón para vivir. Con esas palabras, se volvió hacia Will, mostrándole la montaña detrás del pueblo. Ahí vivía el líder de la manada demoníaca. Parecía que planeaban algo, y ella creía que Will y Menel sabían qué hacer. Ahora Will entendía por qué la señora Marple aún se quedaba en este mundo. El dios había estado a su lado, y era tiempo de que ella partiera. En sus últimos momentos, la señora Marple aún sonrió, y deseó que Menel viviera una vida optimista y en paz. Tras confiarle al joven a Will, finalmente pudo partir en paz. Unos días después, la gente del pueblo regresó. Aunque muy impactados, intentaron dejar las lágrimas a un lado y ayudaron a Will a construir tumbas y hacer ceremonias para los fallecidos. Después de la ceremonia, hubo un gran banquete. Todos festejamos duro hasta el anochecer. Después del festín, él buscaba a Menel con torpeza. Sentada a su lado, Menel le contó a Will la historia de la señora Marple. Menel dijo que ella era una persona muy peculiar. Menel nació en un bosque del continente norteño de las praderas. La madre de Menel era curiosa. Había dejado voluntariamente la aldea, trayendo de regreso a un hombre que fue el padre de Menel y dio a luz a él. Como los semielfos maduran más rápido que los elfos, Menel fue considerado una vergüenza para la tribu. Incapaz de soportar esa humillación y desprecio, cuando tuvo la edad suficiente, decidió abandonar la aldea. El mundo humano no era mucho mejor, pero al menos conocer extraños sería más cómodo. Entonces Menel se volvió un aventurero explorando ruinas en el sur, hasta que fue traicionado por alguien de su equipo. Durante la repartición del botín, esa persona envenenó la comida de todos. Menel casi murió también, pero gracias a su sangre élfica, tuvo la suerte de sobrevivir. Después de deshacerse de esa escoria, Menel vagó quién sabe cuánto tiempo hasta colapsar frente a una aldea. Fue entonces cuando apareció la señora Marple y lo cuidó. En ese tiempo, ella todavía era una joven hermosa. Gracias a la ayuda de Marple, Menel tuvo un lugar donde quedarse. Los días pasaron en paz hasta que los demonios vinieron a destruir la aldea. Ver esa escena y vivir más que todos lo hizo sentir muy cansado. Al terminar de contar su historia, Menel se sintió mejor. Entonces, Will se arrodilló esperando que Will lo guiara en el camino por delante. Jurando ante la diosa de la luz que usaría toda su vida para redimir sus errores, Will también sonrió, aceptando la petición de Menel. Él sería el mediador que conectaría a Menel con los dioses.
Aunque muchas cosas habían pasado, Menel ahora entendía. Siguiendo los deseos de la respetable señora Marple, continuaría viviendo una vida feliz. Luego Will y Menel regresaron a la aldea para seguir con el festín. Con su brazo sobre el hombro de Menel, mientras bebían, Will recordó a sus padres y orgulloso les dijo que ese era su primer amigo en la vida. Los esfuerzos para reconstruir la aldea comenzaron a enfrentar dificultades. El ganado había sido completamente asesinado y no quedaban herramientas de labranza. A este ritmo, los granjeros tendrían que considerar ir a White Sails para comprar más suministros, pero parecía que no tenían suficiente dinero. Will se quedó a un lado, escuchando curioso. Sin saber qué era White Sails, quería aprender más sobre su historia también. Menel escuchó, y su rostro se quedó en blanco. ¿Qué tan rural era Wilton para no conocer ese lugar? Menel se lo explicó detalladamente. El lugar donde estaban parados estaba en la frontera sur. Hace 200 años, ese lugar fue atacado por demonios malvados. Aunque los héroes hicieron todo lo posible para destruir al rey demonio, la gente tuvo que evacuar esa zona. Se fueron al norte y establecieron el imperio fértil ahí. White Sails era el centro de asentamiento de esa gente. Según lo que Menel sabía, el continente sur solía adorar mucho a la diosa Gracefield. Pero después de esta gran migración, su fe disminuyó significativamente. Eso era comprensible, con casas destruidas y demonios por todos lados. ¿Quién podría seguir importándose por los dioses? Como misionero, la misión de Will era restaurar esa fe, pero eso sería para el futuro. Dejemos esa historia pasada aquí por ahora. Primero necesitaban restaurar esta aldea. Sobre el dinero, Will invitó a Menel a explorar ruinas con él. El dinero se dividiría por igual entre los dos. Con la habilidad de Will para encontrar ruinas muy rápido, acumularon suficiente dinero para reconstruir la aldea. Iban felices de regreso, cuando de repente escucharon gritos de ayuda. 2 personas eran perseguidas por un simio gigante. Para evitar que el simio gigante robara las pertenencias del joven, la chica lanzó una piedra para atraer su atención. El simio se volvió furioso para atacar a la chica. Pero Will la protegió a tiempo poniéndose delante de ella. La sangre le había enseñado que al enfrentar animales salvajes huir o dar la espalda, seguro lleva a la derrota. Así que Will solo quedó mirando al simio gigante, y él lo miró de vuelta. Después de un rato, el simio gigante finalmente se fue. Will suspiró aliviado de no tener que pelear. Se giró para ver si la chica estaba bien, y en ese momento sus ojos brillaron. Enfrentarse al simio gigante, solo con la mirada, Will era definitivamente un explorador. La chica se presentó feliz, y también al hombre a su lado. Ella era B, una cantante ambulante, y el hombre era Tonio, un comerciante ambulante, cuyo gremio había quebrado. Will también se presentó felizmente con ellos. Él era un mensajero divino al servicio de la diosa Gracefield. Will reveló algo sobre sí mismo, que emocionó aún más a la chica. El continente sur era un lugar de culto, pero nunca había visto a un mensajero divino como él. Entonces, Menel intervino para preguntar a Tonio por qué estaban solos en ese bosque. Al oír esto, Tonio explicó de inmediato que estaban regresando a la ciudad de White Sails. Como viajaban por el bosque de las bestias, habían contratado varios guardias, pero cuando esos guardias vieron monstruos, huyeron de inmediato, por eso se metieron en ese problema hace un rato. Menel escuchó esto y se echó a reír. Luego se volvió para recordarle a Will con ligereza que era un asunto de negocios y no debía meterse. Después Menel se ofreció a llevar a Tonio y B a White Sails como un favor. El favor que Menel necesitaba era simple, quería comprar ganado y caballos en la ciudad. Tonio aceptó de inmediato y el grupo partió con Menel guiándolos hacia su pueblo. Primero la chica B estaba muy entusiasmada destacándose donde fuera para darle la bienvenida a ese nuevo pueblo. Tocó una pieza con el violín. Tonio aprovechó para hacer negocios. Al ver cómo cuidaba y aconsejaba a los clientes, Menel confirmó que sí había trabajado antes en un gremio de comerciantes. En ese momento Tonio corrió a buscar a Will. Will preguntó si podía usar su bendición para curar heridas. Will podía hacerlo, así que Tonio le propuso algo. Con sus habilidades, Will sanó la cicatriz de la chica. Cuando preguntaron por el precio, Will no aceptó dinero diciendo que era una bendición divina. Si querían agradecer, podían comprar mercancía para apoyar a Tonio. Tras terminar en esa aldea, el grupo siguió por otras aldeas, combinando el canto de Vi con la sanación de Will, y dejando a Antonio vender productos. Así no tenían que preocuparse por los gastos del viaje. Tras 10 días, llegaron a un campo de trigo. Ya estaba oscuro, así que decidieron parar ahí.
Vi estaba tan feliz que decidió regalarles una canción a todos. Últimamente cantaba los mismos éxitos una y otra vez. Tras pensar un rato, decidió cantar la canción del héroe. La doncella sagrada y el sabio errante se sentaron a escuchar cada palabra con atención. No era solo una canción, era la historia de este famoso grupo explorador. Todo pasó cuando todavía eran un equipo de exploración. Pasaron por un pueblo arrasado por un dragón. Para detenerlo cada cierto tiempo, el pueblo tenía que sacrificar a una persona. Mary quería ayudar a Blood, no sin pago, y Gus no dijo nada. Esa noche, un chico llegó al grupo de Blood. Traía unas monedas de plata y suplicó ayuda. Blood vio en los ojos decididos del chico y sonrió. Ese chico era como un guerrero dispuesto a perder su dignidad para salvar a otros. Si era así, Blood decidió ayudar. La batalla empezó con Mary atándose a una cruz para atraer al dragón. Justo cuando el dragón se lanzó hacia ella, Gus lo golpeó con un hechizo de atadura. Mary se liberó y se unió a Gus. En ese momento, Blood salió corriendo y le cortó la garganta al dragón. Tras la batalla, Mary devolvió el dinero a los dos chicos para que no se sintieran culpables. Gus inventó que era un préstamo con altos intereses para que pudieran tener una vida nueva mejor y más próspera. Y cuando ambos chicos se hicieran famosos, Gus prometió buscarlos para cobrar esa deuda. La canción terminó aquí, y Vi tenía unos comentarios para el grupo de Will. Ese chico luego fue conocido como el Conde Dagger del Reino Fértil, y la chica elfa era su esposa. Aunque Dagger había muerto hace tiempo, por la fisiología de la elfa, su esposa seguía viva, esperando el día en que el sabio viniera a buscarlos, para pagar la deuda de gratitud del pasado. Y esa era toda la historia de la canción heroica de los tres héroes del pasado. Will escuchó conmovido hasta las lágrimas. Estaba feliz porque aún había gente que recordaba a sus padres. A la mañana siguiente, mientras Will practicaba, Tonio lo buscó. Solo con mirar, sabía que la lanza que sostenía Will era una obra maestra. Y había algo que tenía curiosidad, y quería preguntarle, ¿cuál era su deseo? ¿Tonio era un comerciante? Que ya había conocido a muchas personas en el mundo nobles y esclavos. Los entendía a todos. Pero Will era diferente. Will era valiente y fuerte sin ninguna codicia por el dinero. Era completamente diferente a esos nobles de allá, justo como el legendario caballero sagrado del que Tonio había oído hablar. Por eso Tonio decidió preguntarle directamente a Will. Frente a la pregunta de Tonio, Will respondió con confianza que una vez tuvo una familia pequeña y cálida, pero la perdió justo cuando estaba por alcanzar la mayoría de edad. Entonces, recibió la bendición de los dioses. La razón por la que Will salió al mundo exterior fue para devolver la bondad de quienes lo criaron para pagar la gracia de la diosa. Will quería amigos, quería más compañeros. Después de escuchar Tonio, sonrió y decidió acompañar a Will a partir de ahora. Tras terminar el desayuno, continuaron su viaje. En el camino, Tonio les contó algunas cosas interesantes. La capital real estaba en un periodo de transición para el heredero. Pero como el sucesor actual, el príncipe Owen, no destacaba a los vasallos, se opusieron y comenzaron a migrar hacia el sur. Al hermano menor de Owen, el príncipe Ethel, lo enviaron a la ciudad Vela Blanca. Comparado con su hermano, el príncipe Ethel era sumamente sobresaliente. Gracias a él, Ciudad Vela Blanca se desarrolló muy prósperamente. Mientras escuchaban atentos de repente, Vi corrió y jaló la manga de Will, mostrándole una escena muy hermosa. La vista de Ciudad Vela Blanca desde arriba. Un escenario donde las tres personas Blood, Mary y Gus, lucharon para lograr una era como la actual. El grupo entró juntos a Ciudad Vela Blanca. Este lugar no tenía controles para permisos de entrada, lo que despertó algo de curiosidad en Will. Tonio le explicó que esa era una política del príncipe Ethel. Como una gran cantidad de suministros llegaba a esta ciudad por barco, si se obligaba a detenerse en la puerta para inspección, probablemente se convertiría en un nido de contrabando. Así que el príncipe Ethel calculó muy bien. En lugar de poner controles, cobraba impuestos a esos barcos mercantes. Además, a los comerciantes con tiendas en la ciudad. De esta forma, los productos circulaban dentro de la ciudad con máxima eficiencia. A B no le gustaban nada estas historias políticas. Era la primera vez de Will en esta ciudad, así que debía disfrutar primero de las cosas divertidas. Entonces, B tomó la mano de Will y lo llevó a conocer todos lados. En el bullicioso distrito comercial, con piedras preciosas valiosas, una sorpresa tras otra, lo llenaba de emoción a Will. En ese momento, vio un poste junto al camino.
Al ver que el Will campesino no sabía qué era B, tuvo que explicarle que era un farol. Por la tarde, los aprendices sabios de la ciudad encendían estos faroles para que por la noche la ciudad siguiera iluminada brillantemente. Tonio siempre estaba en modo ganar dinero. Según él, esos faroles podían generar una buena cantidad de dinero para los aprendices sabios. Además, por el lugar también. Al oír esto, B supo inmediatamente a qué lugar se refería Tonio, el baño público más grande de Ciudad Vela Blanca. Los ojos de Will brillaron. ¿Un baño público? Definitivamente tenía que probarlo, así que el grupo fue a experimentarlo. El agua era tan clara como en un arroyo, lo que sorprendió a Will. No solo había baño, sino también sauna. Después de probar el baño público B, llevó a todos a un restaurante cercano para comer. Toda la comida que Will probó elevó su paladar a un nuevo nivel. Era la primera vez que degustaba platos tan deliciosos desde que salió del templo. Ese era precisamente el sabor de la época, el sabor del avance y desarrollo. Tras terminar la comida, Will necesitaba ir a la iglesia a saludarlos. Primero los tres Menal, B y Antonio, esperaron afuera mientras él entraba. Will entró a este lugar, que parecía un lugar turístico. Todo era hermoso como una pintura y también espacioso. Will se acercó a un hombre para pedir indicaciones. Al saber que Will era un mensajero divino que servía a la diosa de la luz, Gracefield, el hombre, se mostró un poco preocupado porque la diosa Gracefield no tenía muchos seguidores. Por eso quiso pedir permiso a Will para verificar primero. Will aceptó de inmediato, pensando que como mensajero de una deidad desconocida, era normal que pocas personas supieran de él. Hacían bien en hacerlo, no fuera a entrar alguien que adorara a un dios maligno y causara problemas. Aunque quería resolver el asunto de Will rápido, actualmente no había mensajeros divinos capaces de hacer la verificación, así que probablemente tendría que esperar un poco. Justo entonces, un anciano de mediana edad se acercó y regañó al guía. Will se presentó de inmediato con él. Era Bagley, el encargado de esta iglesia. Justo cuando Will quiso usar su bendición para probar que era mensajero divino de la diosa de la luz Gracefield, el hombre se irritó y lo reprendió. Los jóvenes mensajeros divinos siempre usaban bendiciones para demostrarse, pero no entendían para nada el significado de ser un mensajero divino. Will escuchó en silencio. De hecho, como cuidador de la iglesia, cada palabra suya coincidía totalmente con lo que Gus le había recordado. Para probar la identidad de Will, Bagley le hizo una pregunta. ¿Cuál era la misión de un mensajero divino y qué apreciaba más Will de la diosa de la luz? Will respondió esa pregunta con mucha fluidez, lo que hizo que Bagley desconfiara un poco menos de él. Así que Will logró su permiso para visitar el templo. Después del recorrido, Will regresó a la habitación y preguntó con curiosidad a todos sobre ese sumo sacerdote. Según lo que sabía Tonio, era famoso por ser bastante grosero, e incluso tenía conexiones clandestinas con los gremios de comerciantes de la ciudad. Pero de todos modos, Tonio aconsejó a Will no meterse con él. En cambio, deberían pensar en el próximo destino turístico. Justo entonces, sonó una campana continuamente, haciendo que B reconociera de inmediato que era una alarma. Desde fuera de la ventana, los ciudadanos gritaban por la aparición de un dragón que arrasaba la ciudad. Dondequiera que volaba, las casas de la ciudad se derrumbaban. Will corrió directo a la cima del templo para observar la ciudad. Estaba en ruinas y llena de humo por lo que el dragón había causado, y las víctimas seguían aumentando. Will no podía aceptarlo. La ciudad que sus padres habían sacrificado para proteger no podía ser destruida así. Will usó inmediatamente magia de rayo para dispararle. Si fallaba, seguiría disparando hasta acertar. En ese momento Menal apareció y regañó a Will repetidamente. El oponente era un dragón, así que Will no podía descuidarse así. Will se calmó y le pidió ayuda a Menel. Bajó a pedirle a B. Antonio que evacuara a la gente de la iglesia, luego comenzó a recitar hechizos con Menel. Will creó una telaraña imbuida de rayos. Con la ayuda del espíritu del viento, voló para atrapar al dragón, aunque no pudo sostenerse mucho tiempo. Fue suficiente para atraer la atención del dragón. Enfurecido, se lanzó hacia la ubicación de Will. Will juntó las manos en oración, creando una capa protectora alrededor de la iglesia. El impacto extremadamente fuerte del dragón destrozó inmediatamente la capa protectora. Fue entonces cuando Menel lanzó un hechizo, creando un viento fuerte que alejó al dragón. Este tambaleó y cayó directamente en el patio frente a la iglesia. La oportunidad había llegado.
Will agregó un hechizo de atadura, y luego usó aceleración para avanzar muy rápido, para clavar la lanza en su pecho. Aún no era suficiente. La estocada no pudo matar al dragón de inmediato. De hecho, estaba a punto de lanzar fuego. En esa zona había mucha gente alrededor. Will estaba confundido sin saber qué hacer ahora. En ese momento, Will recordó lo que Vlad le había enseñado. Corrió hacia adelante, abrazó el cuello del dragón y apretó fuerte. Si no sabes qué hacer, usa tus músculos. Con sus músculos, Will apretó hasta que el dragón dejó de respirar antes de soltarlo. Al caer el dragón, Tonio corrió, tomó la mano de Will y le agradeció por ahuyentar al dragón y ayudar a los ciudadanos. Después, siguió la música de victoria de B y los aplausos de gratitud de la gente alrededor. Luego Will y Menel ayudaron a reconstruir la ciudad, hasta la tarde cuando un pastor corrió a buscarlo, informándole que el señor de la ciudad, el príncipe Ethel, invitaba a Will a su mansión. El príncipe Ethel llamó personalmente a Will para agradecerle por derrotar al dragón y salvar la ciudad. Como administrador, quería agradecerle en grande, y luego preguntó a Will si tenía algún deseo. Sobre deseos, Will le habló del bosque bestia, donde aldeas eran atacadas por monstruos, y pidió al príncipe Ethel enviar tropas para ayudar. El príncipe escuchó y de inmediato negó. Eso no se podía hacer, porque los monstruos en ese bosque tenían un veneno llamado miasma. La gente normal se volvería loca solo por inhalarlo, así que atacar el bosque bestia era demasiado peligroso. Al oír esto, Will cambió a otro deseo. Si el príncipe no podía ayudar con ese asunto, entonces Will quería usar su propio dinero para formar un grupo de mercenarios. Él iría personalmente a conquistar ese bosque. Will confiaba mucho en sus habilidades y ya no podía ignorar el sufrimiento de las criaturas en esa área. Al escuchar estas palabras, los ojos del príncipe Ethel se entrecerraron. Will era una persona extraordinaria, pero quizás tenía que matarlo ahí mismo. Will entendió completamente lo que el príncipe Ethel quería decir un héroe sin origen claro, que quiere reunir un ejército para atacar monstruos en un área fuera del control del señor, sería sin duda una amenaza para el príncipe. Al ver la expresión del príncipe, parecía que no bromeaba, solo esperaba la siguiente acción de Will. Will se volvió para mirar a los dos soldados junto a Ethel. Podía enfrentarlos sin problema, pero hacerlo iría contra la voluntad de los dioses. Necesitaba pensar bien para encontrar una forma de escapar de esta situación, encontrar una razón para que el príncipe cambiara de opinión. Entonces, Will comenzó su discurso. Era un mensajero divino de la diosa de la luz Gracefield, quien traería luz a los lugares más oscuros. Como mensajero divino, por supuesto, debía ser un pionero más que nadie. Will puso su mano en el pecho y le dijo al príncipe con confianza que tenía que llevar luz a las criaturas, que lloraban en la oscuridad, y debía ser él quien les mostrara el camino. Luego Will se puso de pie y se arrodilló ante el príncipe, pidiéndole permiso para llevar a cabo el plan. Tras escucharlo, el príncipe le recordó que el camino que había elegido era muy peligroso, y aunque le permitiera continuar, no había garantía de que alguien siguiera a Will a un lugar tan peligroso. Will siguió mirando al príncipe con ojos decididos. A pesar de las dificultades y peligros, definitivamente patearía el trasero de quienes se atrevieran a manchar este mundo. De inmediato, el príncipe estalló en risa. Ahora estaba seguro de que Will era un mensajero divino de alto nivel, y también tenía un acompañante interesante. Al ver que Will no entendía del todo lo que dijo el príncipe, explicó más sobre Menel hace un momento. Cuando mencionó matar a Will Menel, lo había mirado con intención asesina total. En ese momento, se escuchó una voz fuerte fuera de la puerta. El obispo Bagley irrumpió en la habitación culpando al príncipe. Claramente Will ya estaba registrado en su templo. Sin embargo, el príncipe había llamado a Will sin pasar por su templo. Eso no era respetar al templo en absoluto. Al oír esto, el príncipe Ethel aún sonrió. Dijo que llamarlo era una cosa, pero si venía o no dependía de Will. Además, la gente del templo apoyaba mucho que Will viniera aquí. Esta declaración enfureció a Bagley, quien prometió que luego regañaría a esa gente. «Ya basta de bromas», detuvo el príncipe Ethel al obispo, y luego le contó la historia de Will hace un momento. Sería mentira decir que Ethel no había pensado en matar a Will antes, pero al verlo tan confiado y directo, el príncipe también tuvo una idea para Will. Decidió otorgarle el título de caballero, y la iglesia del obispo se encargaría de bendecir a Will desde ahora. Will estaría bajo la supervisión tanto del príncipe como de la iglesia. En ese momento,
El obispo detuvo al príncipe apresuradamente diciendo que era demasiado repentino y que no podía aceptar de inmediato. Quería pedirle más tiempo para pensar. Con esas palabras, llamó a Will para irse con él. En el camino, Bagley estaba muy enojado, porque Will actuaba por su cuenta. Mennel defendió a Will y le respondió, así que Mennel tuvo una discusión con Bagley. Mientras Will se acercaba a la chica que lo acompañaba, ella era la hija de Bagley. Ella le contó el pasado y las cosas buenas que Bagley había hecho por esta ciudad. Después de escuchar, Will tuvo otra opinión sobre él. Aunque Bagley era una persona difícil, también era alguien que hizo grandes aportes a la sociedad y tenía subordinados muy leales. Will llamó a Bagley y le agradeció por ayudar en la conversación con el príncipe hace un momento. Bagley miró a Will, luego entrecerró los ojos y lo criticó. Aún tenía que pensar más sobre la propuesta del príncipe, así que pidió a Will que regresara a la iglesia antes de la misa de esta noche. Will escuchó «misa de la noche» y se quedó con cara de qué, recibiendo otra fuerte regañada de Bagley. Ben Bagley tuvo que explicarle a Will otra vez las escrituras se revisaron hace 200 años. Sí, Will estaba usando las antiguas, debía haberlas aprendido de algún sacerdote longevo. Luego pidió a su hija que le prestara el libro, para que estudiara más en casa. Esa tarde, Will llegó a la iglesia para esperar al arzobispo. Al ver su postura de oración, Will confirmó que era una persona experimentada. Aparte de su madre, María, nadie podía orar tan bien como él. Así que con curiosidad, Will le preguntó a Bagley, ¿por qué no oraba por bendiciones frente a otros? Ante esta pregunta, Bagley se molestó bastante y le respondió con una pregunta. ¿Qué crees que es bendecir? ¿Y por qué un Dios bendeciría a Will? ¿Es porque Will es fuerte y especial? Para nada. Cuando un Dios bendice a una persona común, solo hay una razón. Ese Dios tiene un propósito, que debe cumplirse a través de la persona bendecida. Para seguidores bendecidos como ellos, cada vez que realizan una oración de bendición, tenían que pensar muy bien, no al azar como otros aprendices. Esa era la diferencia que ayudó a elevar el estatus de un Dios. Will grabó cada palabra. Por fuera Bagley parecía un tipo rudo, pero por dentro era un apóstol realmente excelente. Entonces, Bagley le aconsejó a Will que alguien tan inmaduro como él aún no podía soportar la responsabilidad de un caballero sagrado. Quería ayudar a Will a rechazar al príncipe Ethel, pero Will no quiso. Había jurado a la diosa Gracefield usar toda su vida para alejar el mal. Eso era algo que tenía que hacer. Viendo a Will tan terco, Bagley tuvo que aceptar. Al día siguiente, Will y Mennel fueron a un restaurante. La noche anterior, Mennel había discutido a fondo con Will que nadie se lanzaría a una batalla contra demonios sin pensar, así que tenían que apuntar a los que valoraban el dinero y la fama. Muy rápido, Will escogió a un grupo de personas e invitó a explorarlo en el bosque bestia con él. Sin embargo, al ver la recompensa y el nivel de peligro, se burlaron de Will y rechazaron. En ese momento, un hombre de cabello largo mostró su desagrado y los echó. Will miró a esa persona y recordó de inmediato lo que Blood le había enseñado. Para saber cuántas batallas había pasado un espadachín, solo mira sus brazos. Parecía una persona con mucha experiencia. Su forma de pensar y sus objetivos eran totalmente diferentes a esos tipos codiciosos de antes. Will se acercó a saludarlo, y él, entonces, dejó claro su propósito para la exploración: atacar directamente la base del gran jefe demonio en lo profundo del bosque bestia. Al oír eso, todos supieron que era una misión muy peligrosa, pero viendo los ojos confiados de Will, aceptaron unirse mientras hubiera comida, alojamiento y un poco de dinero. Se acercaba el día en que Will recibiría el título de Caballero Sagrado. Tenía que aprender más etiqueta. Tonio estaba calculando cómo conseguir caballos para ayudar al grupo de Will en la exploración. Eran bastantes, y Tonio no sabía cómo resolverlo. En eso, Will se adelantó y le dijo que solo comprara los caballos enfermos. Él los curaría a todos. En cuanto escuchó que Will colaboraría con Raistlin para la exploración, se emocionó y quiso ayudarle a reunir más información. Resultó que ya conocía a Raistlin. Era un héroe bastante famoso en esta ciudad, aceptando misiones que nadie quería tomar. Raistlin siempre aceptaba esas misiones, pero a cambio no quería fama alguna. Eso despertó mucha curiosidad en B, pero por más que intentó preguntar, Raistlin siempre se negó a responder. Finalmente llegó el día de la investidura del título. El obispo de la iglesia y el príncipe Ethel
asistieron personalmente a la ceremonia por Will. Así que desde ahora, Will fue considerado un caballero sagrado. Esa noche, mientras Menel estaba en una esquina tomando vino, Will agradecía al obispo auxiliar por ayudarle con la ceremonia, aunque lamentaba que Bagley no estuviera ahí. En ese momento, un joven corrió y tomó la mano de Will. Había una pelea de pulsos al otro lado. Querían que Will se uniera a la diversión, e invitaron también a Menel y Antonio. Al ver esa escena, Will se puso muy feliz. Ahora podía difundir la ideología y misión que la diosa Gracefield le había confiado a los ciudadanos de esta ciudad con todo el impulso. El grupo de Will y los aventureros expertos comenzaron su trabajo atacando a los monstruos dañinos en el bosque bestia. Después de despejar varias áreas seguras, el grupo de Will empezó a transportar suministros esenciales a los pueblos cercanos. Cuando llegaron los suministros, el trabajo agrícola de los campesinos también mejoró. Al principio podrían tener pérdidas, pero luego seguro ganarían. Tonio calculó todo muy bien, y fue quien movilizó el capital principal para el equipo de Will. Will dejó que Tonio se encargara. Su misión era solo liderar a los aventureros y ser fiel al templo. En respuesta al llamado de Will, el arzobispo envió otros mensajeros divinos para asistirlo, especialmente a su hija Ana. Aunque jóvenes, estos mensajeros eran expertos en oración y muy útiles para Will. Ahora el equipo de Raistlin también había regresado. Su misión era un poco diferente. Apenas escucharon informes de bestias rondando el pueblo, el equipo de exploración de Raistlin salió inmediatamente a cazarlas. Will miró los cuerpos de las bestias que trajeron. Cada una murió al instante con un solo golpe de espada. Sin duda, el título de perforador de Raistlin no era broma. En el bosque bestia había muchos pueblos distintos. No todos podían relacionarse entre sí. Tenían sus propios conflictos. Para unirlos, eso fue lo que Will hizo en el bosque bestia. Después de un tiempo, hubo un cambio muy grande. Gracias a sus esfuerzos por ahuyentar a las bestias de esta zona, se volvió un lugar seguro. Por eso también llegaron comerciantes a comerciar, haciendo que el ambiente fuera muy animado. Al ver esta escena alegre, Will entendió lo que Gus quería decirle. La habilidad de comerciar y ganar dinero era tan importante como la magia. Se acercaban señales del verano. Will estaba sentado en su tienda, limpiando su lanza cuando Raistlin vino a buscarlo. El grupo de Pip había desaparecido. Tenían máximo 10 días para explorar, pero ya llevaban 2 días de retraso. Will comprendió el problema, podrían haber encontrado bestias. Raistlin también pensó en eso. Sin embargo, el grupo de Pip estaba formado por gente excelente. ¿Qué tipo de bestias no podrían manejar? Así que Will decidió salir a investigar. Por supuesto, Menel y Raistlin lo acompañarían. Will pidió a Raistlin que buscara a algunos compañeros más. El grupo salió juntos a buscar. Después de avanzar un poco, Menel de repente habló para agradecer a Will agradeciéndole por todo lo que había hecho. Sin Will, Menel ya estaría en un hoyo profundo. Will escuchó eso y se rió. También le agradeció a Menel por ayudar a alguien que no sabía nada de este mundo. El grupo siguió buscando. Cuando subieron una montaña cercana, descubrieron los cuerpos del grupo de Pip siendo devorados por cuervos. Así que tuvieron que cavar una tumba cerca para que descansaran en paz. En ese momento, Menel descubrió una huella extremadamente grande junto a los cuerpos. Esa huella era más grande que todas las bestias que habían enfrentado antes. Si tenían que enfrentarse a una criatura tan aterradora, era entendible que el grupo de Pip no pudiera resistir. Habían peleado con mucho valor. Will se sentó a orar para que sus almas descansaran en paz. Raistlin frunció el ceño, reevaluó la situación, y luego recordó a Will que aún faltaba un compañero. Menel también notó enseguida que las pertenencias estaban esparcidas en línea recta hacia lo profundo de la montaña. El grupo comenzó a evaluar la situación. Quizás esa persona huyó cuando apareció un monstruo gigante, pues aún no sabían si estaba vivo o muerto. El grupo de Will tenía que seguir sus pasos. Mientras más avanzaban, más Will y Menel sentían que algo no estaba bien. Este camino no era difícil de recorrer para nada. Si fuera así, la probabilidad de que ese tipo escapara era muy baja. En ese momento, Will descubrió que había problema. Gritó recordándoles a todos que se retiraran rápido porque habían caído en una trampa. De las paredes rocosas, un sinfín de bestias aparecieron rodeándolos. Ya era demasiado tarde para retirarse. Ahora todo el grupo formó una formación acurrucándose contra la pared para defenderse. Bufearon la habilidad de resistencia a la miasma,
mientras Menel aumentaba la fuerza del espíritu del viento. Para ellos, solo tenían que aguantar un poco y romperían el cerco. Las bestias rugieron ferozmente y se lanzaron al ataque. Todos siguiendo la orden de Raistlin, comenzaron a disparar como arqueros. Al frente estaban los escudos, atrás, los arqueros. Pensaban que podrían resistir, pero no. En ese momento una bestia gigante apareció detrás de Menel para proteger a sus compañeros. Menel intentó levantar una pared de arcilla, pero esa bestia era demasiado fuerte. Con un solo golpe, rompió la pared y lanzó a Menel por los aires. Menel estaba gravemente herido y a punto de estar en peligro cuando la bestia se preparaba para atacarlo de nuevo. Will se asustó y quiso usar magia eléctrica para salvar a Menel, pero de repente su magia fue bloqueada. Will recibió un golpe y cayó. Sin entender por qué había pasado justo un momento antes, todo iba bien. Las bestias se lanzaron a atacar a Will. En ese momento, ya no le importaba. Will sacó su espada demoníaca y comenzó a matar frenéticamente, la imagen más patética que Will no quería mostrar. Ahora estaba obligado a usarla para salvar a sus compañeros. Will se sentía muy culpable con sus padres. Seguía cortando frenético hasta que Raistlin lo detuvo. Las bestias habían sido completamente masacradas por Will. Will corrió rápidamente a usar una oración para salvar a Menel. Aunque su cabeza daba vueltas por usar tanto poder de la espada demoníaca, Will aún luchaba por salvar a Menel. Cuando las heridas de Menel sanaron, Will se desmayó. Cuando despertó, Will vio a Rystov a su lado. Era un pueblo cerca del área donde habían peleado. La quimera huyó después de ver a sus compañeros muertos por Will. En cuanto a Menel, gracias al rescate, a tiempo su vida fue salvada. Will quiso visitar a Menel, pero Rystov se lo impidió. Comparado con Menel, Will era quien necesitaba más descanso. Acostado en la cama rumiando y pensando, aún no sabía dónde había fallado. ¿Le había dado a Menel una tarea demasiado difícil o había caído en su trampa? En ese momento, afuera de la ventana, algunos soldados empezaron a discutir. Al escuchar su conversación, Will entendió que el problema no estaba en la táctica, sino en la estimación de la capacidad de combate. Le había dado a Menel una tarea demasiado difícil. Casi le costó la vida. Caminaba bajo la lluvia cuando llegaron Tonio y B. Al escuchar la noticia, corrieron para ayudar. B admiraba mucho el talento de Will, incluso enfrentando a una quimera. Aún así, pudo proteger a todos sus compañeros. Al oír esto, Will no se sintió feliz porque sabía que no los había salvado. Incluso casi los llevó a la muerte. Will se fue triste, queriendo ver primero a Menel. Llegaron a la habitación de Menel y comenzaron a tratar sus heridas, rezando y disculpándose con Menel, porque lo había puesto en peligro. También sentía que había cometido un error enorme. Al principio, solo quería que Menel fuera un compañero como sus padres, luchar y confiar el uno en el otro. Pero sin quererlo, lo obligó a asumir una tarea demasiado difícil. Will no quería aceptar su propia fuerza, porque si lo hacía, no estaría en una posición más alta que los demás. Después de disculparse con Menel, también tuvo que disculparse con la diosa Gracefield. Pidió perdón por su ignorancia. Ahora Will había comprendido el problema. Prometió a la diosa Gracefield que a partir de ahora, nunca volvería a cometer ese error. Ayudaría a todos. Él solo usaría su poder y bendiciones para hacerlo todo. Will tenía claro lo que debía hacer. Ahora, después de curar a Menel, salió de inmediato aunque llovía a cántaros afuera. Tras avanzar un poco, Menel lo detuvo. Al preguntarle, Will le dijo con calma que ahora él iba a barrer a todos los monstruos en ese bosque, incluida esa quimera. Si se atrevía a aparecer, también la mataría. Esta declaración enfureció mucho a Menel. Apretó los dientes y le dio un puñetazo en la cara a Will, pero este no se inmutó, incluso mostró desprecio. Cuando Menel solo pudo hacer eso para detenerlo, Will le sujetó el brazo y se lo rompió. Pensando que era suficiente, Will se fue. Pero Menel no se rindió. Se levantó y empezó a cantar un hechizo. Con un hechizo tan simple, Will tenía la habilidad para esquivarlo, pero inmediatamente entendió que si esquivaba a Menel, sería quien recibiera el golpe. Así que Will absorbió todo el poder del hechizo. Cayó al suelo con dolor. Menel corrió furioso, le dio una patada en el pecho y le gritó. Después de fallar una vez, ya se había vuelto un cobarde. Menel no debería haber tenido que llegar tan lejos para detenerlo. Pero como eran amigos, siempre debían apoyarse, así que Menel no podía dejar que Will se lanzara a la muerte. Will se conmovió mucho con esas palabras. Finalmente entendió y se rindió. La lluvia había parado.
y los dos rieron juntos bajo la brillante luz de la luna. Era la primera vez que Will discutía con amigos desde que nació, y parecía que el perdedor había sido él. Luego los dos regresaron al pueblo. Los aldeanos B y Tonio ya lo esperaban. Al ver a Will, B corrió de inmediato a preguntarle, mientras Tonio quería que Will explicara toda la situación. Al escuchar la historia, salió disparado. Tenía que fruncir el ceño y reprender a Will. El problema que enfrentaba Will era la enfermedad de los fuertes. Entre más fuerte eres, más enfermedades tienes. Y esas enfermedades incluso podían poner en peligro a Will. Will reconoció su error y se disculpó sinceramente frente a todos. En ese momento, Menel habló en favor de Will. Que Will reconociera su error era suficiente. Lo que debían enfocarse ahora era en la quimera. Habiendo sido derrotado por ella, Menel no podía dejar pasar ese rencor. Will seguía igual. Dio un paso adelante, queriendo reiniciar la misión de cazar a la quimera. Ese monstruo no apareció de la nada. Will estaba seguro de que era producto de los rituales del demonio. Tenía que ser eliminado antes de que arrasara el pueblo pesquero. Y esta vez, Will pagaba muy bien una moneda de plata por demonios comunes y hasta 10 monedas de oro por la cabeza de la quimera. Todos estaban entusiasmados con esa enorme suma y aceptaron seguir a Will. Luego pasaron unos días más preparando al grupo. Esta vez, Will fue más cuidadoso y organizó exploradores. No había cartas bajo la manga, solo precaución máxima. Con los preparativos listos, el grupo partió juntos. Esta vez, también contaban con la ayuda de los mensajeros divinos. Guiados por Anna, Will llevó al grupo al acantilado donde habían peleado antes. Ya habiendo explorado esa zona, ahora era segura. Will dejó que todos se prepararan con cuidado una vez más. Luego, inició la batalla. Los rugidos de los monstruos resonaban por todo el bosque. Venían pronto. Will y todos tomaron posiciones defensivas. Menel y los mensajeros divinos quedaron atrás, disparando para apoyar. Will bufeó a los soldados con resistencia al miasma. Gracias a eso, pudieron contener la ola de monstruos. Aprovechando la oportunidad, Will rompió la línea atravesándolos. Luego volteó a mirar a sus compañeros y sonrió. No podía hacerlo solo. Al ver esto, Will sintió que era solo un elemento en la batalla. Se emocionó y guió a los soldados a cargar directo contra los monstruos. De regreso en la ciudad Velas Blancas, el príncipe Ethel también recibió informes de la batalla de Will. A su lado estaba el arzobispo Bagley. Mientras Ethel dudaba si Will podría superar esto, Bagley estaba seguro de que sí, porque si Will no podía con una ola pequeña, nunca merecería su apoyo. Will y Menel habían llegado a una vieja iglesia en la montaña. Por fuera, parecía nada especial. Menel estaba por investigarla cuando Will lo detuvo. Lanzó un hechizo para romper el encantamiento y la quimera apareció frente a ellos. Esto sorprendió a Menel. Este monstruo tenía inteligencia. No era solo una bestia. Will enfrentó a la quimera y comenzó a interrogarla. Este monstruo estaba conectado con el Supremo Rey Oscuro. Ahora Will entendía el problema. Este lugar era como un tablero de ajedrez. Si los monstruos controlaban Ciudad Velas Blancas, el sello sobre el Supremo Rey Oscuro pronto sería roto por ellos. Pero si Will eliminaba a todos, podría reforzar la línea defensiva del sello. Will apuntó su lanza al rostro de la quimera y declaró que en nombre de la diosa de la luz, Gracefield, la destruiría ahí mismo. La quimera atacó de repente, pero Will logró esquivarla y contraatacar con una estocada. Al ver que Will era difícil de tratar, cambió para atacar a Menel primero, pero esta vez no había emboscada. Para que Menel no fuera alcanzado, la bendición del espíritu del viento le permitió esquivar fácilmente el ataque. Luego Menel usó el espíritu de la tierra para atar fuertemente los pies del monstruo al suelo, solo esperando eso. Will se protegió con un escudo de energía y embistió directo al costado de la quimera. Menel también se mantuvo a distancia disparando para apoyar. Will corría peleando y evaluando la situación. Este monstruo tenía 3 cabezas, y cada vez que iban a atacar, parecían demorarse un poco por desacuerdos. Esa era la oportunidad perfecta para esquivar y contraatacar. Will siguió corriendo y vio la oportunidad para apuñalar. No necesitaba un golpe final impresionante, solo debía hacer daño poco a poco. Menel estaba en una esquina disparando a través de la cola. Will aprovechó para apuñalar directo la cabeza de cabra. El monstruo gritó de dolor y decidió usar el poder del dragón. Todo su cuerpo empezó a emitir miasma. Al ver esto, Will le dijo a Menel que mantuviera distancia y que él terminaría con el sello sagrado de la diosa.
El maestro Will no fue afectado por el veneno, así que Will con su escudo corrió para bloquear todos los ataques de fuego de la quimera. Muy rápido también derrotó la cabeza del dragón, solo quedaba una cabeza. Will esquivó el ataque y saltó muy alto al cielo aprovechando la claridad del sol, para cegar al monstruo. Will se lanzó directo hacia abajo clavando su lanza en la última cabeza. Ahora el monstruo había caído por completo. Tras derrotar al monstruo, Will y Menel entraron a la vieja iglesia donde encontraron a Raistlin. Ya estaban dentro con el cadáver de un dragón. Resultó que Raistlin había visto la batalla de Menel y Will. Sin querer interferir en medio de la pelea, había buscado otra entrada, aprovechando para encargarse del monstruo principal y reclamar las 10 monedas de oro de Will. Los otros soldados del equipo recién habían llegado, pero la batalla ya había terminado. Todos regresaron a casa con una canción triunfal para celebrar. Vi incluso compuso una canción especial para Will y Menel. Los dos chicos estaban en la cima de la montaña, contemplando el paisaje. El bosque bestia ahora estaba limpio, sin más monstruos. Sabían que los monstruos volverían a aparecer, pero por ahora debían disfrutar de este tiempo de paz. Después Menel le reveló algo a Will. La gente del pueblo en el bosque había contribuido unánimemente para construir una iglesia para la diosa de la luz Gracefield. Luego Menel preguntó sobre las intenciones de Will. Cuando Menel sugirió que Will se convirtiera en el señor de las aldeas, Will se rió y rechazó de inmediato. Porque solo era un explorador. Este tipo era tan terco que Menel tuvo que frotarse la cara frustrado y explicarle. Desde el inicio de la batalla hasta ahora contratar soldados y aldeanos había sido pagado por Will. Si algún día Will se quedaba sin dinero, ¿qué harían? No todos estaban dispuestos a ayudar como Menel. Además, Will también era un caballero sagrado, protegido por el príncipe y el templo. Si Will no asumía ese papel, nadie tendría la capacidad de hacerse cargo. Al escuchar esto, Will comenzó a sudar. Al principio, solo quería eliminar a las bestias, pero ahora querían que fuera un señor así. ¿Cómo podría hacerlo? Pero bueno, Will tomó la mano de Menel y dijo, «Conmigo, aquí siempre habrá forma de resolverlo». En ese momento, Vi los llamó para ir a un... Mientras caminaban, Will reflexionó sobre lo que había vivido, derrotar bestias, rescatar aldeas en el bosque bestia, devolver la vida al bosque para hacerlo habitable. Aunque aún no lograba cosas grandes, Will sabía que este era el primer paso para reconstruir la ciudad de los muertos. Will empezó a imaginar esa escena, una ciudad llena de risas y charlas alegres, y él guiando a sus amigos a visitar las tumbas de sus padres. Solo pensarlo ya se sentía maravilloso.